Que vivan los novios y los bichitos. Había una vez, en un jardín de flores coloridas, solcitos y sombrillas hechas de hojas grandes, una comunidad muy trabajadora, las hormigas. Tenían almacenes para guardar comida y pasadizos secretos que lo conectaban todo. Las hormigas eran insectos sociales. Es señal de vida saludable. Es algo grandioso. Miren, hermanas. Las flores de melocotón están llenas de néctar hoy. Debemos recolectar mucho antes de que el sol se vaya. Decía la hormiga llamada Tatiana, señalando una flor. Y así lo hacían. Las hormigas salían en largas filas, subían a las flores, recogían el néctar dulce con sus pequeñas bocas y lo llevaban a los almacenes. Para ellas, la familia y la comunidad eran lo más importante del mundo. En lo más lindo del jardín vivía un grillo. Su nombre era Caramelo. Y le encantaba. A otros insectos les quedaba claro que aquella hierba era suya. A veces cantaba porque estaba contento de ver una mariposa, y otras veces, cantaba porque se sentía un poco solo y quería que alguien lo escuchara. Un día, mientras Caramelo estaba sentado en un tallo de girasol, escuchó un ruido diferente. No era el crujido de una hormiga ni el zumbido de una abeja. Era un alboroto alrededor de la reina de la colonia, una hormiga muy grande y majestuosa. ¿Qué pasa, Tatiana? Las hormigas se asustaron un poco al ver al grillo, pero Tatiana se animó. Una boda. La boda de la hormiga Lulú y Benito. ¿Boda? ¿Qué es eso? Preguntó Caramelo, con las antenas levantadas. La reina se rió amablemente. Una boda es una fiesta muy especial. Debe ser perfecta. Caramelo la miró intrigado. ¿Perfecta? ¿Y qué significa eso? Significa que tenemos que prepararnos mucho. Invitaremos a todos. A las abejas, a las mariposas, a los escarabajos, a todos los amigos del jardín. Explicó Tatiana. Caramelo se quedó pensando. Él siempre hacía lo que quería, cuando quería. Si quería cantar, cantaba. Si quería saltar, saltaba. También le parecía bonito ver a todos contentos, ayudándose. Era un gran lugar para estar felices. Las decoradoras colgaban hojas sanas y flores secas en los muros del montículo. Las organizadoras se aseguraban de que todo estuviera en su lugar y registraban cada tarea con mucho cuidado. Es lo mejor que he tenido. Soy una buena persona, soy una buena persona, soy una buena persona. Repitió en voz baja, como si quisiera convencerse a sí misma. Finalmente, llegó el día de la boda. El sol brillaba más que nunca. Todos se habían reunido, abejas, mariposas, escarabajos, saltamontes, incluso un par de libélulas que volaban alrededor. Lulú y Benito, los novios, estaban en el centro, rodeadas de sus hermanas y hermanos. Las hormigas bailaron su danza de bienvenida, moviendo sus antenas al ritmo. Las abejas zumbaban al compás. Era un canto de amistad y sobre el jardín donde vivían todos. Caramelo cantó con tanto corazón que hasta las hormigas más pequeñas dejaron de bailar por un momento para escucharlo. Todos estaban felices. Comían, bebían, bailaban y reían. Era una fiesta, una chispa, una estrella. Era un insecto, un visitante. Era un montículo, una felicidad. También. Al día siguiente, Caramelo descansaba en su hierba cuando vio algo extraño. Tatiana y otras hormigas miraban fijamente el cielo. Él alzó la vista y vio una nube. Pero no era una nube cualquiera. Parecía moverse. Se abría un poco y revelaba otras nubes más pequeñas. Y esas nubes parecían estar formando figuras. ¿Tatiana? ¿Tatiana, mira? Gritó Caramelo, asombrado. Tatiana se acercó, curiosa. ¿Qué es, Caramelo? Mira las nubes. ¿Parecen insectos? Una parece una hormiga, otra un grillo y otra una mariposa. Todas las hormigas se reunieron para mirar. Y, en efecto, en las nubes podían ver figuras que se asemejaban a ellas. Una gran nube blanca se parecía a la reina,
con su gran caparazón y antenas. Es increíble. Dijo Tatiana, mirando atónita. Es como si las nubes quisieran celebrar la boda también. Añadió otra hormiga. Caramelo saltó de alegría. ¡Qué secreto tan bonito del cielo! ¡Qué forma original de celebrar! Estaban todos allí, mirando las nubes, riéndose y compartiendo la sorpresa. Las hormigas, organizadas y trabajadoras. De repente, Caramelo sintió que algo más estaba pasando. Miró a una hormiga que estaba cerca, un poco más grande que las demás, aunque no tanto como la reina. Se llamaba Pétalo. Caramelo rió para sí. Quizá no sea solo la boda de Lulú y Benito. Pensó. Había algo inesperado y dulce. Una sorpresa que empezaba a asomarse en su corazón sin que él se diera cuenta. Tatiana y Caramelo nos enseñaron que ser diferentes está bien. También aprendimos que trabajar en equipo es más divertido. Y lo más bonito, cuando compartimos alegría, todo se vuelve más especial. Comparte siempre la alegría. Así harás del mundo un lugar más bonito. Y así termina este cuento, lleno de amistad, trabajo en equipo y dulces sorpresas. Hasta la próxima aventura.